Bueno, como les decía, tengo el privilegio de entregarles hoy día la palabra de Dios y vamos a ir a un texto que está en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, comenzando desde el versículo 25. Así que lo voy a leer rápidamente, son como 5 versículos y dice así. Dice, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Este era un abogado que estaba tratando de poner a prueba a Jesús y le hizo esta pregunta. Le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Luego Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre le dijo así, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas que a mí me encanta respecto a la palabra de Dios es que la palabra de Dios es tan rica en enseñanzas. Es como cuando yo era pequeño y vi a un mago y este mago tenía una caja y sacaba de esta caja, sacó un conejo, sacó un briefcase, sacó otra maleta, sacó una pelota, y seguía sacando cosas de esta caja y yo como niño no entendía cómo podía sacar tantas cosas de la caja si para mí era imposible que tantas cosas pudiesen caber dentro de una caja. Creo que lo mismo me sucede con la palabra de Dios. Uno empieza a leer y uno lee un texto y se da cuenta que el texto es tan rico, tan profundo, tiene tanta enseñanza, uno puede sacarle tantas cosas que parece que nunca se acaba. Es por eso que durante las últimas 4 semanas, hemos estado hablando respecto a este mismo texto. Y seguimos sacando más y más cosas de este texto. Entonces lo que quiero hacer en esta mañana es poder recordar o poder enfatizar o poder profundizar en un aspecto de este texto que no habíamos hecho antes. Porque cuando leemos lo que el abogado dijo, nos damos cuenta que dice esto, lo voy a leer nuevamente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Entonces, básicamente está diciendo, ama a Dios bastante. Ámalo en una alta cantidad. Ama a Dios mucho, ¿cierto? Pero si usted se da cuenta, no está diciendo solamente eso. No está diciendo ama a Dios con tu corazón, ama a Dios con tu ser, ama a Dios con tus fuerzas, ama a Dios con tu mente. La palabra que quiero enfatizar en esta mañana es la palabra todo. Todo, porque dice ama a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y con todo tu corazón. Esta mañana quiero hablar respecto a esto. Y le he puesto como título a este mensaje, sin reservas. Sin reservas. Porque yo no sé si usted es como yo, pero si usted es como yo, usted tiene ciertas reservas. Yo tengo ciertas reservas. Por ejemplo, tengo 2 formas de estornudar. 2 formas de estornudar. Tengo una forma de estornudar, que es la manera en que estornudo cuando estoy en público. Y tengo otra manera de estornudar, que es la manera de estornudar cuando estoy en privado. Cuando estoy en público, tengo reservas. Trato de ser lo más decente posible cuando estornudo. Pero cuando estoy solo, y como no hay nadie, yo estornudo sin reservas. Porque no hay nadie presente y simplemente voy a estornudar con todas las fuerzas que yo tenga. Porque no me importa, porque estoy solo y no molesto a nadie. Bueno, uso ese terrible ejemplo porque creo que a veces nos pasa lo mismo como cristianos. A veces pensamos que nuestra vida cristiana tiene que ser vivida con reservas, que tenemos que hold back un poco. Pero en esta mañana lo que quiero que nosotros podamos hablar es que yo pienso y creo y estoy seguro que la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida cristiana tiene que ser una vida sin reservas. Es una vida con todo, una vida donde tenemos que avanzar y simplemente hacer lo que Dios pide que nosotros hagamos. Así que vamos a tomarnos un momento ahora para poder orar a Dios para que nuestros corazones estén abiertos. Señor Jesús, preparamos nuestros corazones en esta mañana. Preparamos nuestros espíritus para escuchar tu voz. Yo entiendo en esta mañana que muchos de los que están aquí quizás vienen con muchos problemas. Vienen con situaciones que están en su mente, con preocupaciones en su corazón, con dolor, con inseguridades, con insatisfacciones, con cosas que quisiéramos que fueran diferentes. En esta mañana yo quiero pedirte, Dios, que tú nos ayudes a poder dejar estas cosas de lado por un momento y prepararnos para escuchar tu mensaje, escuchar tu voz. Oramos por esto, Señor. Pido que me uses en esta mañana para poder entregar este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Oro por esto y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta correr? Correr. ¿Sí? ¿Les gusta correr? ¿Les gusta salir a correr? Ok. Yo odio correr. Lo odio. El domingo pasado me puse una meta
Y dije, voy a correr 3 millas. Después del servicio, voy a correr 3 millas. Y empecé a correr, mi esposa se ríe porque sabe, empecé a correr y en el momento preciso en que empecé a correr, me quería rendir. Porque odio correr, estaba tan cansado y empecé a dar un montón de excusas. Tengo 45 años, prediqué 2 mensajes esta mañana, no tengo suficiente. Un montón de mentiras estaban entrando a mi mente, tratando de convencerme de que no tenía que correr. Mi objetivo eran 3 millas. Llegué a las 2 millas y en ese momento ya no tenía nada que entregar. Pero algo pasó en mi mente. Y esto es lo que sucedió en mi mente en ese momento. En ese momento me acordé de todas las otras veces que me había rendido. Todas las otras veces en las cuales cuando mi mente me decía que no debía seguir, me había rendido. Y me acordé de esa sensación que me da cuando me rindo. Y cuando me acordé de esa sensación que me da cuando me rindo y comparé esa sensación con el dolor físico que estaba sintiendo, me di cuenta que el dolor que yo siento cuando me rindo era más grande que el dolor físico que estaba sintiendo. Por lo tanto, seguí corriendo y terminé las 3 millas. Y cuando las terminé, me di cuenta que mi mente me estaba engañando, porque realmente físicamente sí podía hacerlo, pero mi mente me estaba diciendo que no podía. Porque hay 2 tipos de dolor. Un dolor es el físico de la carrera y otro dolor es el dolor de haberte rendido. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque el apóstol Pablo, cuando habla respecto a nuestro caminar cristiano o cuando habla respecto a seguir a Cristo, habla como que fuera una carrera. Él usa el ejemplo de correr esta carrera de Cristo. Y cuando pensamos en correr y pensamos a estos deportistas que son de alto rendimiento, ellos siguen y siguen y siguen y siguen, dejan todas las excusas y siguen avanzando porque tienen una motivación mayor. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, comenzando desde el versículo 4. Si tiene Biblia, por favor, búsquelo y si no, no se preocupe, yo lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 9, versículo 4 dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues, dice, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por un premio que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces el apóstol Pablo está haciendo un paralelo entre el deporte y seguir a Cristo. Y lo que está diciendo es que en una carrera todos corren, pero solamente uno obtiene el premio. ¿Quién es el que obtiene el premio? ¿El que practica? ¿El que le dice que no a las golosinas? Cuando quiere rendirse no lo hace. Cuando hay obstáculos, cuando hay excusas, el que gana es el que deja todo eso de lado y avanza hacia la meta, porque tiene hambre de victoria. Es uno que entiende que el dolor, escuche esto, que el dolor físico que está sintiendo es un dolor que es menor al dolor que va a sentir cuando se da cuenta que se rindió. No sé si usted conoce a un deportista que se llama David Goggins. David Goggins. Él es un corredor de ultramaratones, ultradistancia, un ciclista de ultradistancia, es un triatleta, es un orador motivacional, es un autor, es un ex Navy SEAL, es un retirado de la Fuerza Aérea. Él hace una carrera que se llama el Moab 240. Son 240 millas. Es una carrera que dura entre 3 a 5 días. Y cuando él termina esa carrera, él mira sus pies, lo he visto por Instagram, los pies todos los huesos de sus pies están quebrados. Y uno dice, pero ¿por qué alguien va a hacer una carrera de ese tipo? Hay otra mujer que se llama Courtney Dauwalter. Ella corrió 100 millas y llegó a la meta 75 minutos antes que el segundo lugar. Ella también corrió el Moab 240 y ella lo ganó 10 horas. Llegó 10 horas antes que el segundo lugar. Ella contaba que las últimas 12 millas se quedó un poco ciega, chocaba con las cosas, tenía alucinaciones. Y uno dice, pero ¿cómo uno puede hacer algo así? ¿Cómo estos deportistas están locos de hacer algo así? Bueno, ellos tienen una meta que no les permite parar.
El problema es que el resultado de haber ganado esa carrera, ¿qué es lo que es? ¿Es reconocimiento? ¿Es fama? ¿Es una medalla? ¿Es un trofeo? Y el apóstol Pablo describe, escuche esto, describe que seguir a Cristo es como una carrera. Que seguir a Cristo requiere intensidad, que requiere entrenamiento, que requiere enfoque, que requiere determinación, disciplina, igual que un deportista. Entonces muchas veces creo que nosotros quizás nos equivocamos cuando pensamos que el proceso de seguir a Cristo lo describimos a veces como un caminar. A veces lo describimos como un paseo. Voy caminando con Cristo, ¿cierto? Con mi esposa nosotros a veces casi todos los días, día por medio, sacamos a caminar a nuestra perrita Keiko. Y es entretenido, salimos a caminar, conversamos, es un tiempo agradable. Si alguien se nos acercara mientras estamos caminando a nuestra perra y nos dice, ¿qué están haciendo? Y yo les contesto, estamos entrenando para el Moab 240, pensarían que estamos chiflados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que caminar con Cristo es mucho más parecido a un paseo de fin de semana, de tarde, y no lo comparamos, como lo dice Pablo, con una carrera de rendimiento en el cual hay que seguir adelante, hay que dejar las excusas, avanzar hacia la meta que Dios puso delante de nosotros. Hermanos y hermanas, yo creo que lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que seguir a Cristo es mucho más intenso de lo que muchas veces nosotros pensamos. Ahora, lo que es importante hacer una distinción, porque en 1 Corintios el apóstol Pablo no está diciendo que nosotros corremos esta carrera para obtener el premio. ¿Se da cuenta? No está diciendo eso, porque Cristo ya obtuvo el premio por nosotros, Cristo ya pagó el precio, Cristo ya corrió esta carrera, obtuvo el premio y nos entregó la salvación que es gratuita. Pero nosotros no corremos para lograr este premio, pero sí corremos como si todo dependiera de nosotros para lograr este premio. Y esto es lo que quiero hablar en esta mañana, porque muchas veces nosotros cuando caminamos esta vida cristiana, caminamos un poco desenfocados. Y a mí me pasa también. A veces caminamos un poco desenfocados. Y cuando pienso en nosotros y pienso en el paralelo que el apóstol Pablo está haciendo con un deportista, hay cosas que los deportistas hacen en lo cual ellos se equivocan. Muchas veces cuando ellos son famosos o cuando han logrado grandes resultados o grandes premios o tienen mucha fama, cometen el error de dividir su objetivo. Entonces tienen apariciones de televisión, comerciales, hacen inversiones, comienzan empresas, hacen documentales, hacen entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede con estos deportistas? Que su enfoque se divide y muchas veces el resultado de eso es que su entrenamiento o su desempeño se ve afectado. Lo mismo nos puede pasar a nosotros como cristianos. Muchas veces nosotros cuando seguimos a Cristo pensamos que seguir a Cristo es simplemente un agregado a nuestra vida. Entonces tenemos una vida que está dividida y cuando vivimos una vida que está dividida, nuestra atención se vuelve hacia otras cosas y no caminamos el camino que debemos caminar. Lo explico de otra forma. Uno de los problemas es que muchas veces cuando pensamos en la iglesia o nuestra relación con Cristo, pensamos que es algo bueno. Y es algo bueno. Seguir a Cristo es algo bueno. Venir a la iglesia es algo bueno. Porque acá nosotros podemos aprender buenos principios. Tenemos una comunidad de amigos. Esto es bueno para sus hijos. Esto es algo bueno para nosotros. El problema es que muchas veces nosotros vemos la vida cristiana como un buen agregado a nuestra vida. Como algo, como un sazón, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Like a seasoning para tu vida. O como tú estás en un buffet y dices, eso me gusta, eso quiero probar. Entonces agrego al cristianismo a la lista de todas las cosas que tengo que hacer. Entonces tengo una lista y el cristianismo, ¿cierto? Como que marco la lista y puedo seguir avanzando. Pero cuando veo esto me doy cuenta que la palabra de Dios nos está enseñando hoy día en este texto que estamos viendo, que dice, ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lo que quiere decir, todo significa todo. Con todo lo que yo tengo, yo le entrego todo completamente a Cristo. Eso es lo que nos está enseñando aquí
el apóstol Pablo. Pero muchas veces es difícil, porque tiene sentido el hecho de que como Cristo ya pagó el precio, ¿por qué entonces yo tengo que volver a pagar el precio si Cristo ya lo hizo? ¿Por qué no simplemente puedo seguir con mi vida o simplemente pensar que esta vida cristiana es como un paseo? No. ¿Por qué dice Pablo? Dice, yo golpeo mi cuerpo y lo domino. Otra traducción dice, hago que mi cuerpo sea un esclavo. Pablo dice también que hace una sola cosa, una cosa. Filipenses 3 dice, una cosa hago, una. No dos, no tres cosas, una cosa hago, dice, dejando todo atrás. Mi vida se resume a una cosa, seguir a Cristo. No está jugando juegos aquí el apóstol Pablo. Filipenses 1 dice así. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Cuando leo lo que escribe Pablo, me doy cuenta que él lo descubrió. Él dice, si me muero, ningún problema, porque paso la eternidad con Cristo. Y si tengo que seguir aquí, ya sé lo que tengo que hacer. Sé por qué existo, tengo un enfoque que es Cristo. Todo mi enfoque completamente está resumido a lo que Cristo quiere para mi vida. Mi vida es simple, sé por qué estoy aquí. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de hacernos entender. Si muero, bien. Si vivo, bien. Sé por qué estoy aquí. Vivir a medias no es una opción. Ver esta vida como un paseo no es una opción. Ver a Cristo como un agregado a tu vida no es una opción. La Biblia nos expresa, es todo o nada. Mateo capítulo 6 dice así, dice, nadie puede servir a dos señores. Lo está hablando en el contexto del dinero, pero el principio es el mismo. Seguir a Cristo a medias, de hecho es considerado en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 3 dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Son palabras fuertes, pero Cristo está diciendo, si estás entre medio, prefiero que seas frío, a que estés entre medio. También dice en Mateo 12:30, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. No hay puntos medios, ¿se da cuenta? Por eso que la Biblia nos enseña, ama al Señor tu Dios con cada fibra de tu existencia, sin reservas. Es todo. Está diciendo que es suficiente con esta vida dividida que está bombardeada por cada distracción. Uno de los errores que a veces puedo cometer como pastor cuando estoy haciendo consejería es que en mi mente estoy dividiendo la vida de la persona en dos partes. Una es la vida secular y la otra es la vida espiritual. Entonces hablo con la persona y le digo, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu vida? Y la persona me explica, ¿cierto? ¿Cómo está la vida? Y después le digo, ¿y tu vida espiritual cómo está? Como si estuviera dividido. La vida secular tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tus responsabilidades, con tus hobbies. Y la vida espiritual tiene que ver con tu oración, con la Biblia, ¿cierto? Con la asistencia a la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que no, la vida es una. La vida es una. Nosotros debemos ser completamente para Cristo. No entre medio, no hay división. No debemos tener una vida dividida en compartimientos. Esta es mi vida espiritual, estos son mis hobbies, este es mi trabajo. No, todo debiese ser enfocado en una sola cosa y todo lo que tú haces en función de lo mismo. Estar completamente entregado a Cristo, sin reservas. Intensamente, una vida de convicción, una vida de pasión, una vida de fervor. Se trata de comprometerse completamente. La semana pasada nosotros tuvimos un bautismo precioso, el primer servicio. Nosotros, no sé si usted sabe, pero nosotros hemos bautizado más personas en el tiempo de COVID que en todo el 2019, lo cual es muy interesante. Es interesante porque cuando eso pasa, uno se da cuenta que uno tiene todos sus planes de cómo uno piensa que Dios va a operar, ¿cierto? Pero Dios nos dice, bueno, ustedes pueden tener sus planes, pero yo tengo mi plan
y yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, lo cual me encanta. Hemos tenido mucho, creo que unos 16, 17 bautismos hemos tenido en estos últimos meses, que ha sido una tremenda bendición. La razón por la cual les cuento eso es porque cuando alguien se bautiza, la persona entra al agua y sale del agua. Y la razón por la cual uno hace ese ejercicio es porque uno está simbolizando lo que Cristo hizo. Cristo murió y resucitó al tercer día. Entonces, cuando la persona se bautiza, está muriendo su vida pasada y está resucitando a una nueva vida. Y eso es tan precioso porque ese es el llamado de cada uno de nosotros. Es que nosotros comencemos a dejar nuestra vida atrás y comenzar a caminar una vida de generosidad, una vida de integridad, una vida de servicio, una vida de amor, porque seguir a Cristo significa una transformación de tu vida. No solamente tener la información respecto a Cristo o las respuestas correctas, sino que es realmente seguirlo con cada fibra de tu ser. Ahora, seguir a Cristo para muchos es un proceso. Es como un corredor, ¿cierto? No es que uno puede correr 26 millas inmediatamente. Es un proceso. Corres 1 milla, después a la semana siguiente quizás vas a poder correr 2 millas, y después 3, y así sucesivamente en el tiempo. Quizás te vas a lesionar, vas a necesitar ayuda, vas a tener un tiempo para recuperarte, etcétera, etcétera. Estamos en una carrera. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en nuestra vida cristiana cuando hablamos respecto a esta carrera, no es si ganaste el premio o no, porque ese ya no es el punto. Cristo ya ganó el premio por nosotros. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿estás o no estás en la carrera? ¿Estás o no estás en la carrera? ¿Estás en este proceso en el cual estás comprometido y que tú vas a seguir y vas a dejar las excusas y vas a seguir avanzando y obedecer a Cristo, incluso cuando a veces se vuelve muy difícil? Nosotros fuimos creados para esta carrera, para vivir una vida de generosidad, de amor, de reconciliación, de ayuda, de positivismo, de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que sea que te está limitando en esta mañana, es tiempo de dejarlo, sin reservas. Una de las cosas que pasa cuando uno corre es que empiezan las excusas. Siempre pasa lo mismo. Uno empieza a correr y hay excusas que entran a tu mente que te tratan de convencer el por qué no debes seguir, el por qué tienes que detenerte, el por qué esto es demasiado difícil, el por qué tú ya no estás preparado, el por qué estás demasiado cansado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo puede pasar, hermanos y hermanas, en nuestra vida cristiana. El comparar la vida cristiana con una carrera es una analogía tan buena, porque muchas veces en tu vida cristiana van a haber momentos en que tú te quieres rendir. No tengo la fuerza para seguir, no tengo la fuerza para hacer lo que Dios me está pidiendo, no tengo la fuerza para avanzar. Esto es demasiado difícil lo que tú me estás pidiendo, Dios. Y yo creo que cada uno de ustedes quizás está en un momento así. Un momento en el cual usted sabe lo que tiene que hacer y a veces es muy difícil. Tiene que acercarse a esa persona a reconciliarse. Quizás hay una adicción en la cual usted está pasando que tiene que dejar. Yo no sé lo que usted está viviendo. Hay tantas cosas en la vida. Pero la pregunta no es esa, no es si usted tiene algo. La pregunta es qué es lo que Dios está pidiendo que usted dé en este paso. Quizás tiene que pedir perdón, renunciar al orgullo. A mí me pasa esto, muchas veces tengo que reconciliarme con personas o reconciliar a personas y son cosas que uno dice, bueno, sería tan más fácil simplemente no hacerlo. ¿Por qué? Prefiero evitar la fatiga. ¿Para qué seguir? ¿Cierto? Es mucho más fácil. Pero cuando yo entiendo que estoy en esta carrera y que Dios me está desafiando a hacer lo que tengo que hacer, al final del día me siento muy parecido a como me sentí cuando terminé las 3 millas. Digo, ¡ay, que fue difícil! Pero me siento tan bien. Es lo que sucede cuando uno camina o corre esta carrera que Dios preparó para usted. Y Cristo es nuestro mejor ejemplo. Cristo es nuestro mejor ejemplo. En el Getsemaní, cuando Cristo no quería seguir. Es interesante. Cristo estaba en un momento difícil cuando estaba en el Getsemaní diciéndole a Dios, yo sé lo que tú me estás pidiendo que yo haga, pero si es tu voluntad, por favor, pasa de mí esta copa. Y al final, ¿qué es lo que dice? Pero no mi voluntad, sino la tuya. Eso se resume en la vida cristiana. No mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Y después Cristo va y paga el precio más alto, que es su sacrificio. Es porque Cristo entendió, y esto es muy importante, Cristo entendió, Él entendió que el dolor físico que Él iba a sentir en la cruz no se comparaba con la convicción que Él tenía del Padre
de la importancia de lo que Él estaba haciendo. Y ese es el llamado de cada uno de nosotros. La vida cristiana de esto se trata. Se trata de entender que hay un camino y hay momentos en este camino en los cuales vamos a querer rendirnos o vamos a sentir de que es demasiado difícil. Y son esos momentos en los cuales tenemos que entender que el precio que tenemos que pagar para dar estos pasos es el precio que Cristo nos está llamando a dar. Muchas veces lo que tengo que decir cuando estoy haciendo consejería es simplemente, muchas veces las personas quieren que yo les dé la respuesta, pero la mayoría de las veces la persona ya tiene la respuesta. Y lo único que tengo yo que hacer como pastor es decirle, eso que tú sabes que tienes que hacer, es tiempo de hacerlo. Y es quizás lo que estoy haciendo ahora con ustedes. Quizás cada uno de ustedes ya sabe este paso que tienen que dar, esto difícil, esta conversación, yo no sé lo que es. Pero lo que yo les estoy diciendo no es lo que tienen que hacer, sino invitarlos a hacer lo que ustedes ya saben que Dios les está pidiendo que hagan. Con esto termino. Quiero hacer una pregunta y voy a pedir que usted me grite la respuesta si la sabe. Estábamos hablando respecto al Moab 2:40. ¿Cuál es el monto en dinero que usted cree que el ganador de esa carrera recibe cuando gana? Algunos ya lo saben. ¿Cuál es el monto? ¿Cuánta plata, cuánto dinero cree usted que el ganador recibe? ¿Cuánto? 100.000. ¿Quién da más? 0. ¿Quién más? ¿5.000? 500.000. La persona, a billion. La persona de allá, ¿cuál es su nombre? James. Él dijo 0 y esa es la respuesta correcta. Es 0. La persona, le da un aplauso. La persona que corre esta carrera que casi te mata, que casi te destruye, que te rompe todos los huesos de los pies, el resultado, el premio de esa carrera es 0. Es 0. Entonces la pregunta obvia que uno puede hacer, entonces, ¿por qué correr esa carrera si el premio es 0? Si usted le pregunta eso a estos corredores, la respuesta que le va a dar va a ser, porque fui creado para esto. Fui creado para esto. Muchas veces nosotros cuando pensamos en esto, lo que estoy hablando respecto a esta carrera que nosotros tenemos que correr, muchas veces podemos pensar, pero ¿por qué correrla? ¿Por qué correr esta carrera si Cristo ya la corrió y la ganó por mí? Y la respuesta es la misma. Porque fuimos creados para esta carrera. Fuimos creados para esta carrera. Si nosotros corremos cualquier otra carrera que el mundo ofrece, no nos vamos a sentir satisfechos nunca porque no fuimos creados para esa carrera. Como seres humanos somos únicos porque tenemos la opción de vivir de acuerdo a cómo fuimos creados o no vivir de acuerdo a cómo fuimos creados. Un perro solamente puede ser perro, no tiene otra opción. Una planta solamente puede ser planta, un árbol solamente puede ser árbol, pero nosotros tenemos la opción de poder decidir, ¿vamos a caminar la carrera? ¿Vamos a correr la carrera que está hecha para nosotros? ¿O vamos a tratar de encontrar nuestro camino en otro lugar? Hebreos 12:1 dice así, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos y hermanas, fuimos creados para vivir así. Hay una carrera delante de nosotros y el llamado es a estar dentro de la carrera, a salirnos de las gradas y mirar y poder entrar en esta carrera que fue hecha para nosotros. Termino con este último versículo, Colosenses 3:4, dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cristo no es un agregado, no es algo en tu lista de quehaceres, no es parte de tu vida. Cristo es nuestra vida. Vamos a orar, quiero pedirles que puedan por favor inclinar sus rostros. Voy a decirle algunas cosas y este es un momento para ustedes.
que usted pueda pensar lo que hablamos hoy día y que usted pueda hacerle dos preguntas al Espíritu Santo en esta mañana. Número 1, ¿qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que me estás enseñando? Esa es la pregunta número 1. Y número 2, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo que yo haga? ¿Qué me estás pidiendo que yo haga? Porque quizá usted está aquí en esta mañana tarde ya, y la vida está un poco difícil. Hay problemas, hay desafíos, hay personas, hay problemas económicos, hay incertidumbre en cuanto a su trabajo. Quizás hay alguien enfermo, se está sintiendo triste, quizás hay depresión, ansiedad, no lo sé. Pero el desafío de esta mañana es que usted pueda entrar en esta carrera, poder escuchar la voz de Dios, poder enfrentar ese desafío que tiene por delante y poder callar todas las voces que le está diciendo: no puedo hacerlo, no puedo avanzar, es muy difícil, estoy muy cansado, esto es demasiado. Que todas esas voces puedan callar y recordar que usted está en esta carrera y que Cristo está con usted siempre. Señor Jesús, damos gracias por estos momentos que podemos compartir en tu presencia. Damos gracias, Señor, porque tú nos animas a poder seguir avanzando, a no rendirnos, a dar otro paso más, a saber que podemos hacerlo en ti, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero orar, Señor, que nos ayudes a poder conectarnos contigo y saber que si tú estás con nosotros, que no hay nada contra nosotros. Oro por cada uno de los que están aquí, Señor, que tú les des tranquilidad, confianza y que puedan hacer lo que tú estás desafiándolos a hacer en esta mañana. Damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.